Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. Una de las cosas que debemos de entender, amado hermano, es el hecho de que somos espíritus eternos. Espíritus, amado hermano, que hemos venido de la casa del Padre y que hemos sido traídos a este mundo terreno con el propósito de ser reformados y reengendrados en el Padre. ¿Por qué? Porque preexistencialmente nosotros de alguna manera fuimos contaminados y en esa rebelión que existió preexistencial, algunos de nosotros no definimos el hecho de permanecer, amado hermano, al servicio del Señor. Por lo cual el Padre de las misericordias nos envía a este mundo terreno para ser formados y ser aprobados por parte del Padre para poder tener un regreso a la casa del Padre. Ahora, en ese entendimiento de que somos espíritus eternos, Romanos capítulo 8 versículo 13 nos muestra y dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Evidentemente aquel que vive para la carne muere. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es importante poder entender esto, y es que Dios nos deja a nosotros armas, amado hermano, nos deja armados para poder tener esa batalla. Usted sabe que la Biblia declara que nosotros somos el cuerpo místico del Señor Jesús, del cual Cristo Jesús, dice la Biblia, es la cabeza. Ahora, en el entendido que nosotros, mire pues cómo es esto de interesante, que si nosotros somos el cuerpo místico del Señor Jesús, eso quiere decir que dentro de la iglesia donde nosotros nos congregamos, cada uno cumple una función específica conforme a los talentos y los dones que Dios ha regalado a cada uno de nosotros. Pero entendemos que somos nosotros el cuerpo místico, el cuerpo espiritual de una cabeza que es Cristo Jesús. Pero somos el cuerpo místico habitando en un cuerpo corpóreo que junto, amado hermano, como una congregación y como un cuerpo de iglesias, amado hermano, llegan a conformar el cuerpo de lo que es la novia que ha de convertirse en esposa. No sé si me estoy dando a entender ahí. Ok, entonces bajo esa perspectiva es importante entender que dice la Biblia que los deseos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu, como los deseos del Espíritu son contrarios a los deseos de la carne. Y si nosotros estamos buscando el nivel de espiritualidad y estamos buscando el nivel de consagración, estamos buscando, recuérdese, el nivel de santificación, que fue lo que hablamos el domingo. Ser santo es ser apartado. Santo no es una cualidad, santo es una característica. Santo, amado hermano, es aquel que se ha apartado, que ha decidido su vida apartarla para el servicio del Señor. Entonces, en ese entendido y sabiendo que somos un cuerpo, de los cuales declara la Biblia, uno es brazo, otro es pierna, otro es cabeza, otro es oreja, así hablando bien, ¿verdad? Otro es ojos, otro es nariz. Cada uno de nosotros tiene una función. Ahora, el Señor sabe y entiende que nosotros, como todavía permanecemos en un cuerpo terreno, necesitamos procesos de perfeccionamiento. Y de esa misma manera, como el cuerpo del Señor Jesús corpóreamente, amado hermano, fue tratado al proceso, a lo largo del proceso donde Él estuvo previo para ser llevado a la crucifixión, de esa misma manera el cuerpo místico, la iglesia, debe de ser llevada también en un proceso como fue llevado el cuerpo del Señor Jesús cuando iba al Gólgota. Usted se recuerda que Él fue latigueado, hermano, le fue puesta corona, le fue abierto un costado, le fueron clavadas las manos, le fueron clavados los pies. Es decir, el Señor sufrió físicamente un proceso de perfeccionamiento que vendría a ser un reflejo en este entorno, en este tiempo,
también de un proceso de perfeccionamiento que el cuerpo místico, es decir, el cuerpo espiritual de nuestro amado Señor Jesús, entiéndase la iglesia, debe de pasar también de la misma forma que el Cristo de la gloria, nuestro amado Señor Jesucristo, voluntariamente decidió pasar un proceso para poder morir en la cruz, entregar su vida voluntariamente y con eso pagar precio de sangre por tu salvación y mi salvación. Entonces, de esa misma forma que el Señor Jesús fue llevado en un proceso de perfeccionamiento, mire que cómo arranca, amado hermano, ese proceso en el huerto. Bueno, realmente los derramamientos de la sangre de Cristo como el Cordero no arrancaron en el huerto, sino que arrancaron al 8º día, cuando Él fue circuncidado. Porque en esa circuncisión hubo un derramamiento de sangre, amado hermano, para santificación de las áreas sexuales del hombre. Note cómo es eso. Ok, pero regresando al tema, así como el cuerpo de nuestro amado Señor Jesús fue flagelado, de esa misma manera, espiritualmente también el cuerpo místico del Señor Jesús debe de ser tratado, y Él deja armas o herramientas para que todo aquel que desee ser perfeccionado. Recuérdate que hemos estado hablando acerca de Cantar de los Cantares. ¿Quién es esta que sube del desierto? Sahumada en mirra. Bueno, usted conoce, ya hemos leído acerca de eso. Hemos entendido que ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Es una iglesia, amado hermano, del lugar santísimo, que está siendo purificada y que fue purificada en desierto. La iglesia debe de ser transformada y formada de nuevo. Para ello, mira, Lorenita, nuestro amado Señor deja herramientas para que el cuerpo místico del Señor, ¿quién dijimos que era el cuerpo místico? Nosotros como iglesia, de la misma manera que Él fue formado, por así decirlo, también la iglesia sea formada y sea perfeccionada en ese mismo proceso de formación o de transformación. Ahorita me va a entender. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 25. Si lo tiene usted por ahí, me dice amén, gloria a Dios, aleluya. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos. Recuérdese que el Señor Jesús físicamente fue crucificado, y una de las áreas que fue marcada en el cuerpo del Señor Jesús fueron sus manos. Dice: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metieron, ¿usted sabe quién es el que está hablando aquí? El incrédulo, le llaman algunos, ¿verdad? Y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Cuando nosotros acercamos a Eclesiastés 12:11, dice la Biblia: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. ¿Dónde van los clavos? Inicialmente en las manos, aunque también los clavos van colocados en los pies, pero orientémonos ahorita en las manos. Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Pausa. Dice la Biblia que el Señor constituyó a algunos a ser apóstoles, a otros a ser profetas, a otros ser evangelistas, a otros pastores y maestros. Entendemos que allí, en esa mano poderosa de Dios, que es el ministerio quíntuple, hay señales establecidas. Y dice la Biblia que como clavos hincados son las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Note que no es dado por el maestro, sino que es dada por un pastor. Ahora, hijo mío, y más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga para la carne. Entonces,
Una de las cosas o una de las herramientas que nosotros debemos de entender claramente como iglesia, que ha sido dejado de parte de Dios para la formación del cuerpo místico del Señor Jesús, es el ministerio magistral. Entonces, una de las herramientas que el Señor deja establecida en las Biblias como herramientas para hacer morir la carne es la enseñanza. Mire, los clavos son la enseñanza del ministerio del maestro, que hacen morir las obras de la carne, van sobre las manos directamente. Esto quiere decir, cuando nosotros hemos estudiado la palabra, hemos entendido que en las manos están las obras. Hablar de manos es hablar de obras. Hablar de pies es hablar de un caminar. Entonces, para aquellas manos, ojo por favor, no le estoy hablando de sus manos físicas, le estoy hablando de aquellas personas que dentro del cuerpo místico del Señor Jesús fungen como manos. Son aquellos ministerios, en este caso es el ministerio magistral, que se encarga de dar enseñanza. Entonces, una de las maneras de transformar las obras del pueblo, amado hermano, o una de las maneras a través de aquellos que ocupan una posición de manos dentro del cuerpo místico, amado hermano, llámese iglesia, que debe de ser formada y reengendrada, lo va a lograr hacer y va a lograr morir a los deseos de la carne o a las obras de la carne a través de la transformación de la enseñanza del ministerio magistral dado por un pastor. ¿Por qué? Porque escuchar, ministrar, enseñar, predicar, enseñar, amado hermano, enseñar a un maestro, amado hermano, es una delicia. Y si hay personas que de alguna manera les ha estado costando caminar y no han sabido por dónde tomar la palabra magistral entregada, ojo por favor, por un pastor, pero que tiene un fundamento básico magistral, va a provocar en aquellas partes del cuerpo místico que esas manos sean muertas a las obras de la carne. Si tú todavía practicas algunas obras de la carne, que a mí no me sería extraño que alguien dijera: yo todavía practico obras de la carne. ¿Por qué? Porque esté en un tacuche de carne. Y dice la Biblia que el que diga que no peca, así a Dios mentiroso. Eso hermano, eso debe de ser plenamente comprendido. Pero aquella persona que todavía tiene manifestaciones de situaciones carnales, todavía en sus manos hay obras carnales, hay una manera de poderlas abandonar. Y una de esas es recibir la instrucción de un maestro a través de los labios de un pastor, de un ministro. Por eso es que la iglesia genuina del Señor, amado hermano, debe de entender que los 5 ministerios son imprescindibles para la formación de la iglesia. Porque si, por ejemplo, nosotros encontramos un ministerio que usted le dice: mire, es que yo creo que solamente hay pastor y no hay maestros, por así mencionar lo que dijera: mire pastor, yo he sido adoctrinado y enseñado de que realmente esos 5 ministerios, el único que tiene acción ahorita es el del pastor y el del maestro no. Entonces dejan una parte del cuerpo sin edificar, porque la manera que Dios establece para abandonar las obras de la carne es a través de la enseñanza magistral, no de la enseñanza pastoral. Porque una de las cosas que tenemos que entender, amado hermano, y que debemos de saber, es que una cosa es un mensaje predicado por un pastor, otra cosa diferente es el mismo. Mire, si hoy quisiéramos nosotros, por ejemplo, hablar del mensaje de la cruz y ponemos a un maestro a enseñar, hermano, él le va a decir hasta de qué tipo de madera hicieron la cruz, cuántos pedazos le pusieron a la cruz, qué medida tenía la cruz, de qué tamaño eran los clavos, de qué material, porque el ministerio magistral es así. Y agarra esa misma prédica y se la pasa a un profeta. Ay, Padre de la gloria, es una cosa completamente diferente. Si usted agarra ese mismo mensaje y se lo entrega a un pastor,
Es un mensaje diferente, todo es el mensaje de la cruz, pero cada unción, cada enseñanza edifica una parte integral del cuerpo místico del Señor Jesús. Por eso es que la iglesia debe de crecer en los fundamentos dados por los apóstoles y los profetas. Y una de las cosas que nuestro amado apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, Hijo, Cordero perfecto, mi amado, nos deja establecidos son los 5 ministerios. ¿Por qué? Porque cada ministerio tiene una operación efectiva sobre una parte del cuerpo místico. Entonces aquella porción de la iglesia mano, por así llamarlo, que todavía está muy ensimismada, actuando, mira, amado hermano, con obras de la carne. Una de las formas de hacer morir las obras de la carne es dejándose enseñar por un pastor palabra magistral. Eso muda y cambia el entorno, porque a través de esa enseñanza el Hijo de Dios va a recibir la instrucción de cómo se hace morir la obra de la carne en sus manos. Cuando nosotros hablamos de manos, estamos hablando de obras, estamos hablando de acciones. Quiere decir que todavía hay cosas que deben de ser transformadas en la vida de un hijo de Dios. Y si eso está marcado en las manos, el ministerio que debe de tomar acción es el ministerio magistral. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice que como clavos, los clavos claramente, Eclesiastés 12 dice que los clavos hincados, o sea, los clavos sentados, los clavos puestos, son las de los maestros de las congregaciones. Palabras dadas por un pastor. Entonces es imprescindible que dentro de un ministerio exista. Mire, si no existe el ministerio magistral, porque físicamente no hay todavía un maestro establecido dentro de la congregación, hay algo que se llama unción magistral. Y esa unción magistral no requiere de una persona específica para el funcionamiento. Por ejemplo, la palabra que su servidor da es una palabra apostólica. Y no porque yo sea apóstol, sino porque soy un pastor bajo una unción apostólica. Entonces la palabra que sale de los labios es una palabra de transformación. Entonces, para hacer morir las obras de la carne, específicamente las manos, habla de obras, el Señor deja los clavos. ¿Y qué son los clavos dentro del contexto? Las palabras hincadas, dadas por un maestro en labios de un pastor. Entonces, ¿quién nos enseña a morir a las obras de la carne? La palabra magistral. Por eso es imprescindible, iglesia, que te adoctrines. Es imprescindible la enseñanza doctrinal, porque a través de la enseñanza doctrinal entendemos y vamos comprendiendo el por qué debemos de dejar de accionar, dejar de hacer cosas que posiblemente para nosotros no parezcan malas, pero cuando las acercamos y las vemos con la lupa de la palabra, terminan siendo incorrectas. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Ok, segunda arma que deja el Señor para hacer morir las obras de la carne. Juan capítulo 19, versículo 1 y 2. Así que entonces tomó Pilato a Jesús, note, y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de color púrpura. El ministerio, miren, cuando la Biblia habla acerca de una corona colocada, nos habla de un ministerio que tiene la capacidad de cambiar los pensamientos de las personas. En los pensamientos está la mentalidad y está la visión. Entonces, cuando al Señor Jesús le fue puesta una corona, y cuando al Señor se le coloca la corona, mira Fernanda, sobre su cabeza, una de las cosas que se provoca es el sangramiento de todo el entorno.
su ojo fue prácticamente descuencado, le llaman, no sé si esa sea la forma correcta, pero una espina atravesó y prácticamente casi que le sacó el ojo al Señor. Entonces, la sangre que escurrió por la frente llegó a sus ojos de tal forma que lo único que el Señor podía ver era sangre derramada. Entonces, el segundo ministerio que el Señor deja, mire, para hacer morir la carne en el cuerpo místico del Señor Jesús, es el ministerio apostólico. Porque dentro de las funciones de los ministerios quíntuples, la función del ministerio apostólico es visión. Usted sabe que el apóstol y el profeta establecen doctrina. Al pastor, al maestro, al evangelista no le es dada la autoridad, bíblicamente hablando, para el establecimiento de una enseñanza doctrinal, algo que se deja como un parámetro. Pero el apóstol y el profeta, que trabajan de la mano, son los encargados. El profeta, escuchando la voz y los designios de Dios, trasladándose a la voz apostólica, que es la voz que tiene la autoridad. Entonces, esa corona que fue colocada en la cabeza del Señor Jesús es la figura del ministerio apostólico. Por eso es que otro de los ministerios que deben de estar activos, porque son los ministerios que dan visión. Si alguien quiere cambiar su forma de ver, si alguien quiere cambiar su visión, si alguien quiere comprender y entender mejor la visión apostólica, el que ha sido dejado, el ministerio, la herramienta, el arma que ha sido dejada para la formación del cuerpo místico del Señor Jesús, para que con ella cambie la forma de ver de la persona, es el ministerio apostólico. Por eso, amado hermano, es que cuando nosotros escuchamos una enseñanza de nuestro apóstol o de algún otro apóstol que nosotros reconocemos como un apóstol genuino del Espíritu, esa es una palabra que cae, hermano, como usted ha echado alguna vez un vaso de agua sobre un ladrillo. Poquito de agua en un ladrillo, hermano, y se la chupa toda. Lo mismo es una enseñanza apostólica. Porque uno dice, sí, pues con razón. Mire, escuchar predicar a mi pastor, a mí es de lo que me llena. Yo amo muchos hermanos y me gusta cómo ministran muchos hermanos. Las prédicas hay muchas, pero cuando uno recibe la prédica de su pastor, amado hermano, uno siente que está oyendo una cosa. Así es escuchar la voz. Mire, cuando yo escucho a mi apóstol digo, oh, con razón, ve, y no entendía. ¿Por qué? Porque la cobertura apostólica es una herramienta que Dios deja para transformar la visión del pueblo de Dios. Entonces, para transformar las obras, el ministerio magistral dado por un pastor. Pero no es lo mismo transformar a alguien en el entendimiento de las obras que transformar y darle a alguien visión. Por eso es tan diferente, hermano, escuchar ministrar a un apóstol, porque para hacer morir la carne en el cuerpo de Cristo necesitamos, amado hermano, también el cambio de visión, el que te diga a ti esa palabra ungida bajo una unción apostólica que cambie tu forma de ver. Perdóneme con mucho respeto ante mi amado Señor Jesús, pero el hecho de que la corona le haya descuencado un ojo quiere decir que esa corona tiene una capacidad, y es de cambiar la visión. Por eso es que el ministerio apostólico, mire hermano, cuando uno como ministro, y esto es algo de lo que también debo de enseñarle a los pastores, ministros que Dios me va a permitir formar en este próximo tiempo, que una de las cosas importantes en su vida es poder adquirir la visión de Dios en cada uno de sus llamamientos. Porque a cada ministro debe de aprender a subir al monte, a traer sus propias tablas. Por si hay algún pastor que me esté viendo por la televisión, no espere saber qué está haciendo la iglesia del frente o la del lado o la que está en el kilómetro 30. No, sube al monte por las tablas que Dios te va a dar a ti para esa cantidad de gente que te va a enviar. La unción apostólica cambia la visión. Por eso es que cuando uno necesita encender la visión, cuando uno necesita ver la visión de Dios en la vida de uno, es necesario entender y escuchar la voz apostólica dentro del ministerio, porque es la voz apostólica, amado hermano,
Esa corona es figura de esa unción apostólica, que al encajarse en los pensamientos, cabeza pensamientos, tiene la capacidad de cambiar la forma de pensar del hombre, y también tiene la capacidad de cambiar la forma de ver. Perdón, tal vez la analogía es un poco dura, pero el haberle descoyuntado el ojo a nuestro amado Señor Jesús quiere decir que ese ministerio tiene la capacidad de cambiar la visión de aquel que recibe esa palabra. Entonces, cuando nos haga falta visión, cuando nos haga falta directrices, amado hermano, nosotros tenemos que venir delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y permitirnos ministrar por una unción apostólica para que esa visión de Dios pueda descender sobre nuestra forma de pensar y podamos adquirir los pensamientos de Dios. Porque recuérdese que la Biblia dice: mis pensamientos no son tus pensamientos. Por eso, para hacer morir las obras de la carne, primero el que te tiene que convencer de ese pecado se llama Espíritu Santo. Porque Él es el que convence. Ministerio Ebenecer te invita a sus reuniones. Los días miércoles a partir de las 9 de la mañana, culto de damas. Miércoles a partir de las 19 horas, doctrina. Sábados, 16 horas, reunión de jóvenes. Domingos a partir de las 9 de la mañana, culto general. Y el primer domingo de cada mes, Santa Cena. Número 3, Juan capítulo 2, versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: mire que allá habían ovejas, bueyes, palomas. Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. 2:17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid el templo, refiriéndose a él, y en 3 días lo levantaré. Una de las características es que los azotes van en la espalda, donde se llevan las cargas por las ovejas. Esto quiere decir, amado hermano, que los azotes son el ministerio pastoral. Ese ministerio pastoral es aquel que aprende a llevar sobre sus hombros o sobre su espalda la carga de la obra del Señor. Entonces las cargas del pueblo son las que lleva el ministerio pastoral para hacer morir la carne en el cuerpo de Cristo. Uno de los ministerios o una de las herramientas que fue dejada a su vida, amado hermano, es el ministerio de su pastor. Porque con su pastor, quiero contarle algo, con su pastor es con quien usted debe de aprender a compartir sus cargas. Mire, hermano, yo le recomiendo, cuando esté pasando momentos difíciles, cuando esté pasando momentos neurálgicos, no se ande ministrando con los hermanos, solo cuenta su vida. Los problemas de casita, si hay problemas en casita, o los problemas del trabajo, si es que hay problemas del trabajo, cualquiera que sea la situación de su condición, de su corazón, el ministerio que fue dejado para llevar sus cargas fue el ministerio pastoral. Yo sé que usted tiene amigos, tiene amigas muy especiales, usted tiene hermanas y hay hermanos y hermanas dentro de la iglesia muy lindos, muy preciosos.
pero para que le ayuden a llevar su carga. El ministerio que fue dejado de parte de Dios es el ministerio del pastor. Y esa es la figura de los azotes, porque los azotes se dan en la espalda, y la espalda se llevan las cargas. Y dice la Biblia que el pastor que ve que la oveja se le descarría, le quiebra la pata y la carga. Eso quiere decir que para hacer morir las obras de la carne, donde usted necesite apoyo, donde usted necesite ayuda, donde usted sienta que desfallezca, ay pastor, es que ya no aguanto, tal vez está ahogando en un vasito de agua, no importa, pero el que debe de aprender a buscar es a su pastor, porque el ministerio, note por favor, el hermano que está a la par, lindo, amamos a cada uno de los discipuladores, de los ancianos, de los diáconos, todos son una preciosura, están sirviéndole al Señor. Pero la unción y el ministerio con el que Dios decidió ministrar las cargas del pueblo se llama pastor. Porque si usted se lo cuenta a ese hermano lindo, precioso que está a la par suya, que es muy, muy espiritual, él es no es más que su hermano en Cristo. Y para que sea, amado hermano, una carga realmente relevada o quitada, porque la palabra nos deja a nosotros como ministros la autoridad de poder quitar cargas a través del perdón de los pecados. Todo lo que tú ates en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desates en los cielos será desatado en la tierra. Eso nos ha sido dejado a nosotros como ministros. Usted cuando tiene un problema lo comparte con el hermano que está a la par. Si usted dice, no, pero este hermano como ora, tan lindo, es muy espiritual, sí, pero no va a pasar de contarle. Mientras que si ejercita esa misma acción con el ministro que le cubre, él sí tiene la autoridad espiritual para quitar las cargas sobre usted. Porque para eso fue dejado el ministerio pastoral. Uno en las iglesias siempre encuentra hermanos muy lindos con los que uno se acuacha y uno logra cierta empatía. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Entonces un hermano muy lindo en la iglesia, con el cual se identifica, el hermano con el que se llaman a las 5 de la mañana para estar orando, el hermano que le pasa trayendo a la casa para venirse al estudio de doctrina, el hermano que a veces el mismo hermano, la misma hermana, hombres con hombres, mujeres con mujeres, le da jalón para venir a los servicios. Y usted viene en el camino, fíjate vos que tuve un problema en mi casa sí, hombre, mira, ahorita me vine sin cenar porque fíjate que aquella se enojó. ¿Y por qué? Solo porque ya tengo como 40 días de no darle gasto, aguantar que no quiere hacer comida a vos. Solo enteró al hermano que usted no tiene pisto y que no puede dar gasto, y la carga le sigue. ¿Qué le dice el hermano? Bueno, vos oremos, Señor te va a proveer. Usted la presenta delante de un ministro, es una cosa muy diferente, porque el ministro tiene la capacidad de mover. Entiéndase, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, tiene la capacidad de mover las atmósferas espirituales a favor del pueblo. Por eso es que fueron dejadas herramientas para esa administración específica. ¿Está cargado? Presénteselo al Señor. Y si después de un tiempo se sigue, pase a administración pastoral. Hermano, ya deje de andarle contando su vida a la gente. Para eso le fue dejado un pastor. Y los hermanos que son muy lindos, muy maduros, son esos, son lindos y maduros. Pero si no son pastores, no tienen todavía la autoridad delegada para poder ejercitar esa remoción de cargas. Por eso la tercera arma que el Señor deja para quitar las cargas del cuerpo místico del Señor Jesús es aprender a ejercitar esa comunicación con el ministerio pastoral. Aleluya. Arma número 4, el tiempo se nos está cortando, amado hermano. Juan capítulo 19, versículo 3 y versículo 4. Mira, aquí vienen las bofetadas, hermano. Y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas los abusivos estos. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito. Hermano, ya Pilato había dictaminado que no había delito en él. Ahora, cuando nosotros hablamos de la bofetada, ese es el ministerio del profeta. ¿Por qué?
Porque mire, uno de los, ¿dónde se dan las cachetadas o las bofetadas? Pero dice la Biblia que si alguien te da una, pongas la otra. Ahora, una de las características de las bofetadas bien dadas, alguien aquí le han dado un buen, perdónenme el chapín, le han dado un buen pescozón, hermano. Las bofetadas en chapín se llaman pescozones. ¿Alguna vez te han dado así o con la mano cerrada? Alguien peleando alguna vez le tiraron, hermano, y le dieron aquí en lugar de darle aquí. Sí, cuando dan una bofetada, con tu respeto, ¡pau!, dan en la mejilla. Los que lo han experimentado lo saben. Inmediatamente del ras, ¡pi! El oído. Ahorita sí ya se recordó a usted, si alguien le sonó alguna vez, ¿verdad? Ah, sí, pues ahora me acuerdo. O sea que lo que aquel me dio fue un pescozón, no fue una caricia. Lo que quería era ministrarme proféticamente. Pastor, mi esposa me ministró anoche proféticamente. Entonces el ministerio profético causa un efecto. La bofetada causa un efecto. Y uno de los efectos de la bofetada es que inmediatamente al recibirlo se te enciende el oído. ¡Pit! Eso quiere decir que el ministerio profético tiene la capacidad de transformar lo que oyes. Cuando viene la palabra profética de parte de Dios, te hace entender lo que está aconteciendo a tu alrededor. La palabra profética te habla de los eventos que tú tal vez ni siquiera conoces que están sucediendo, pero que a través de la administración de eso te cambian el oído y empiezas a entender. Por eso es que muchas veces decimos: de oídas te había oído. Entonces, para cambiar nuestra forma de entendimiento y nuestra forma de oír la palabra, es importante que un profeta ministre la palabra dentro de la casa del Señor. Por eso es que son tan importantes los 5. Y si no están los 5 ministerios, por lo menos deben de estar funcionando las 5 unciones para que la iglesia. Alguien me dirá: no, pastor, pero es que en mi iglesia solo hay un pastor. Sí reconocemos los 5 dones y vemos que están las 5 unciones, pero solo tenemos pastor. Pero si las 5 unciones están residentes, ahí está el Espíritu Santo operando y trabajando. Entonces la voz profética es la que te hace cambiar tu forma de oír y tu forma de entender lo que está sucediendo. Yo bendigo el ministerio profético, hermano. Yo de veras lo bendigo, y sé que hay personas que dicen que no, que es mentira, que eso no existe. Habría que ir a la Biblia y estudiarlo, pues. Pero de veras que la voz profética en el momento certero, hermano, como dice nuestro amado apóstol, el ministerio profético es una bendición en los ministros sujetos, porque en los ministros que no se sujetan, hermano, eso es como darle navaja a un mono en medio del zoológico. Mire pues, arma número 5, y con esta quiero terminar. Juan 19:17 dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Este ministerio es el ministerio evangelístico, es el ministerio de la cruz, es el ministerio que exhibe públicamente la salvación a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya.
Declara al Cristo como nuestro Rey de vida, como nuestro Rey de los sentimientos. Es decir, lo declara Señor de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Lo declaramos como el Rey de nuestros actos. Entonces, el ministerio que hace morir, amado hermano, yo creo que ese es el primer ministerio que tomó acción en nuestras vidas. Porque tú y yo venimos a través de un mensaje evangelístico en algún momento. Tal vez algunos dados a través de un evangelista, otros dados a través de un pastor, otros a través de un maestro. No sé quién lanzó el mensaje de salvación que tú escuchaste. Pero lo cierto es que el ministerio que primero toma preeminencia y acción en la vida de un, no podemos decir en ese momento de un hijo de Dios, porque en ese momento son criaturas. Cuando tú y yo no habíamos recibido a Cristo Jesús, éramos criaturas. Cuando recibimos al Cristo de la gloria, dice la Biblia que se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el ministerio que transforma el entendimiento del impío, el ministerio que transforma el entendimiento del pecador, el ministerio que transforma el entendimiento, amado hermano, del inconverso, es el ministerio evangelístico. Porque ese es el ministerio que presenta al Cristo de la gloria clavado en una cruz. Por amor, clavos no le sostuvieron. Lo que le sostuvo, amado hermano, fue amor por ti, por mí. ¿Por qué? Porque una palabra hubiera sido suficiente para que se dejaran venir miriadas de ángeles, arcángeles, querubes a resguardar su vida. Sin embargo, como oveja al matadero, decidió ir a la cruz para morir por ti, por mí. Aleluya. Quiere hacer morir las obras de la carne a alguien que está afuera, también adentro, pues, porque recuérdese que el pródigo también estaba en la casa de su padre, venía a dar un colazo por ahí. Hay que hacer morir las obras de la carne. El primer ministerio que nos hace morir las obras de la carne es el ministerio evangelístico. Es el que te dice: eres pecador, recibe a Jesús y te lo presenta en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Entonces las 5 herramientas, bueno, hay 6, le hablé de la sexta. Aunque la sexta no encaja con estos, literalmente sí fue utilizada también dentro del proceso de la crucifixión. No tiene nada que ver con el ministerio quíntuple. Mire, la lanza es la herramienta de la verificación. ¿Cómo así? Juan 19:30, y esta es la sexta y con esa cerramos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y si tu testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. La lanza no encaja dentro de la figura de los 5 ministerios, porque la lanza no fue utilizada para matar al cuerpo, sino para verificar que ya estaba muerto. Por lo tanto, hay una sexta herramienta que se llama la lanza. Pero esa lanza no mató al cuerpo místico del Señor Jesús. Esa lanza corroboró. O sea que hay un ministerio todavía adicional, que es el ministerio de aquellos portadores de lanza, que no matan las obras de la carne en el cuerpo místico, verifican que estés muerto.
Mire, hermano, un muerto no siente, un muerto no piensa, un muerto no ve, un muerto no tiene sensibilidad. El cuerpo místico del Señor Jesús, iglesia que esté muerta, sí sabe de qué le estoy hablando, ¿verdad? No le estoy hablando de una muerte corpórea natural, le estoy hablando de una muerte a las obras de la carne. Una iglesia que ha sido muerta por los 5 ministerios va a tener un tiempo de verificación, donde va a ser probado. Uno a veces dice: pastor, venía destartalado, Dios hizo su obra, gloria a Dios, estoy restaurado, pastor, gloria a Dios. Espérate, te hace falta la lanza. La lanza va a determinar si realmente te mataron o no. Esa es la prueba. Cuando tú dices: prueba superada, pastor, aleluya, y sale aquel señor que ahora es ministro de educación, así se contesta. Ok. Tú dices: prueba superada, aleluya, sí. Espérese que en corto le llega la lanza, para ver si realmente murió, o si solo dice que murió, pero cuando le coloquen la lanza en el costado al cuerpo místico, a ver si tiene reacción. ¿Usted alguna vez ha dicho: pastor, mire, yo creo que el proceso ya terminó? Algunos, el Señor nos ha dicho: el tiempo de tu prueba ha terminado. Y empiezan a haber manifestaciones diferentes de bendición. Pero así como el cuerpo del Señor Jesús fue muerto por esas 5 figuras que ahora tipifican los ministerios, hubo alguien que se acercó, le quebró las piernas a Dimas y a Gestas, y cuando llegó al Señor Jesús, se acordó que la palabra decía que la roca no podía ser golpeada 2 veces. No podían tocarlo a él, porque eso dice la Biblia. Por eso fue que Moisés quedó fuera, porque volvió a golpear la roca cuando le dijeron: háblale. ¿Tú te recuerdas que la primera vez le dice: golpéala, y sale agua? Y en la segunda le dicen: háblale, y le vuelve a dar: vámonos a la cruz. Ya él había sido golpeado y sus piernas no podían ser quebradas, porque la palabra declara que él no podía ser golpeada la roca 2 veces. Entonces deciden: bueno, veamos si está muerto. Recuerde que le dije que de la misma manera que fue probado el cuerpo del Señor, va a ser probado el cuerpo místico. Y usted es parte del cuerpo místico. Entonces, cuando usted diga prueba superada, espérese, que falta la lanza. Esa lanza que viene de Dios va a corroborar que lo que dices realmente se ha dado en tu vida. Pastor, ya aprendí la lección y creo que de esta no. Mire, es bien interesante lo que le voy a comentar. Y esto ha sido así desde hace 11 años. Desde la primera vez que Dios me dio la oportunidad de concederle el púlpito a alguien como invitado. Por si alguna vez lo invito a usted a predicar, porque sus dones han crecido, y hermano, comparta. Cada vez que alguien comparte en un altar, se enfrenta a la gloria Kabod, que la gloria Kabod es la que era depositada en el lugar santísimo. Y pudimos ver
que la gloria Kabod puede traer vida o puede traer muerte. La misma gloria Kabod que mató a aquel siervo que extendió su mano por detener el arca. ¿Quién era? ¿Usted se recuerda? Usa. Esa gloria activa allí fue la gloria Kabod y lo mató. Y más adelante vemos que la misma gloria Kabod es la misma gloria que se depositó en la casa de Obed-Edom por 3 meses, creo que fue, o por 6 meses. ¿Cuánto fue? 3 meses. Y dice que la casa de Obed-Edom prosperó por la gloria. Casuísticamente también es la gloria Kabod. Entonces, cuando yo invito a alguien, le digo: hermano, ven a compartir. Es cuestión de días que le pasen la lanza. Ministerios Ebenecer te invita a sus reuniones. Los días miércoles a partir de las 9 de la mañana, culto de damas. Miércoles a partir de las 19 horas, doctrina. Sábados, 16 horas, reunión de jóvenes. Domingos a partir de las 9 de la mañana, culto general. Y el primer domingo de cada mes, Santa Cena. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima.